Así les paso después el link de YouTube. Bueno. Ya está leído, profe. Sí, decime. Aparato respiratorio no va, o sea, no lo veíamos hoy. Inmunidad y órganos linfáticos. ¿No han tenido ya el respiratorio en el primer cuatrimestre? No me acuerdo. Tuvimos solo circulatorio, pero Respiratorio no. No. Creo, profe, que no hemos tenido, nos han mandado después un mensaje diciendo que por razones no podemos traer. Pero el listado de los temas que van ya le tienen que haber pasado. Espérate que ya mismo pregunto para que quede claro. Yo tengo el listadito aquí de los temas que van, así que va conectivo, epitelial, muscular, nervioso, óseo y cartilaginoso, sangre y hematopoiesis. No va. Del aparato circulatorio. ¿Circulatorio también va? 1, 2, 3, 4, sí. En el mensaje que nos han mandado, sí. Sí, lo veo como que está también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Solo que óseo y cartilaginoso creo que lo tienen en una sola unidad, ¿no? Sí, 1. Sí, desde la 4 hasta la 10 inclusive. Sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. No está entre esos respiratorios. Hemos cambiado el orden cuando vimos armando el programa, por eso me parece que quedó más abajo. Simplemente porque el doctor Ovejero es el que hace todos los coronavirus a nivel del ministerio y hay días que no han podido dar la clase. Entonces hemos tenido que acomodarle, cambiarle. En las siguientes clases vamos a ver el linfáticos y después el aparato respiratorio. Aquí no tengo el orden en el que sigue, pero probablemente es después. Sí, después de este o uno más. Bien, de todas maneras, como son temas separados, se pueden dar en diferente orden, no cambia demasiado. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el aparato urinario. No les voy a poner como entero para que me sea más fácil pasar la diapositiva, si no me queda esta columnita que están todas las herramientas para manejar el Zoom tapando la pantalla. Cualquier cosita me dicen ustedes y yo les vuelvo a poner en otro lugar, si no ven bien. Hoy lo que vamos a ver es el aparato urinario. El aparato urinario es, dentro de todos los sistemas o de los aparatos que tenemos en el organismo, uno muy, muy importante. Y el motivo por el que es importante, ¿qué les parece? ¿Cuál es la función del sistema urinario, del aparato urinario? Excretar sustancias de desecho. Primero, producirlas y después excretarlas, ¿sí? ¿Y cómo se producen las sustancias de desecho? O sea, ¿de qué manera el organismo separa lo que no sirve de lo que sirve? a partir de un filtrado. A partir de un filtrado. ¿Y qué filtra? Lo que es el líquido, el plasma, todo eso es lo que viene. Todo el líquido que recorre la sangre. ¿Qué son los líquidos que recorren la sangre? Perdón, la sangre. Tenemos plasmas y células sanguíneas, disculpe. Toda la sangre. Los plasmas. En la sangre hay elementos formes y hay en la parte líquida que se llama plasma. Pero filtra. Pero una consulta. Sí. ¿Tenemos que tener las cámaras prendidas? No. Ah, bien. Eso Profe. de ustedes. Entonces, el sistema de los riñones, de todo el aparato urinario, tiene como función justamente la de filtrar la sangre. Y cuando uno filtra algo, cuando pone un colador, es sin duda que quiere separar dos cosas. En este caso, el aparato urinario lo que hace es tratar de retirar de la sangre todo lo que le es tóxico al organismo, todo lo que no le sirve y todo aquello que necesita
sacárselo de encima por distintas causas, o porque sobra, en algunos casos donde tiene un umbral, si tiene menos lo retiene, si tiene más lo elimina, o en otros casos porque simplemente lo tiene que sacar de encima de la manera más rápido y fácil posible. Entre las sustancias que, por ejemplo, regula, porque si uno va a sacar una parte y otra parte no, estás regulando la cantidad que queda adentro. Está, por ejemplo, las proteínas que son hidrosolubles. Lo que sobre lo va a eliminar directamente por orina. En cambio, hay otros compuestos que va a tratar de eliminarlos al máximo porque son tóxicos naturalmente, como es, por ejemplo, el nitrógeno. Y el nitrógeno lo elimina como una molécula importante que se llama urea, que tiene dos átomos de nitrógeno. Por lo tanto, es una molécula, desde el punto de vista efectivo, valiosa para poder eliminar el nitrógeno. Entonces, en términos generales, el aparato urinario lo que hace es liberar, desintoxicar, detoxificar, porque saca lo que es tóxico del organismo. ¿Cómo lo hace? Filtrando. ¿De qué elementos se vale? ¿Cuáles son las estructuras que tiene el sistema urinario que le permite cumplir esta función? Tenemos los riñones, más o menos a la altura de lumbar, de la cintura, dos como tubitos que van recogiendo esa orina que va a formar el riñón, que se llaman uréteres, que salen del riñón y van a llegar hasta la vejiga. Entonces la vejiga es un órgano colector de esa orina que después va a ser eliminada al exterior a través de un conducto único, que es la uretra. En el caso del hombre y de la mujer, anatómicamente en la primera parte son iguales, pero en la última parte distintas, especialmente porque en el hombre comparte con el aparato reproductor masculino, en el caso de la mujer no, van por vías separadas en todos los casos. La función, entonces, hemos dicho que la más importante es la de desintoxicar el organismo, la de detoxificar el cuerpo. ¿De qué manera? Filtrándolo en la sangre. O sea, el generar ese ultrafiltrado para producir la orina, que es la manera como vamos a sacarnos los elementos que nos sirven dentro del organismo. Pero tiene algunas otras funciones muy importantes. Y una es la regulación de la presión arterial. Esto lo va a hacer de distintas maneras. Vamos a ver que una es la producción de una hormona que se llama renina, que no es una función propiamente dicha de lo que es la filtración glomerular, sino que hay unas células entre medio, ya vamos a ver anatómicamente dónde, que se llama aparato yuxtaglomerular, que va a fabricar esta hormona que tiene que ver con esa regulación de la presión arterial. Por otro lado, también una manera es regular la cantidad de sodio que queda o que se elimina. Esa función también la cumple en una parte del riñón, que son los túbulos, y ya vamos a ver, es una manera de regular esa presión arterial. Y por otro lado, hay una función específica, que es la endocrina, de las cuales una ya hemos nombrado, que es esta de producir la renina, que es la enzima encargada de regular la presión arterial. Otra es fabricar una enzima, otro compuesto que se llama eritropoyetina, también EPO, que esto es una hormona que tiene como función actuar sobre las células productoras de la sangre, o sea, las células de la médula ósea. Porque esas células progenitoras de los eritrocitos van a estimulándola para producir una eritropoyesis, se llama, o sea que produce o estimula la mayor producción de sus glóbulos rojos. Y otra función desde el punto de vista endocrino es una activación de la vitamina D. Yo les he puesto, si ustedes ven en esa diapositiva, esa función endocrina que tiene 3 puntos, hay un cuadrito de cada una a la derecha como resumiendo cuál es la función y cómo se realiza. Entonces, tenemos, después ustedes la van a ver a la vitamina D en la materia de la parte de vitaminas, tal vez con un poco más de detalle. Pero para que sepan que la vitamina D, la activación de la vitamina D se hace aquí,
en los túbulos proximales del riñón, donde a esa vitamina se la hidroxila, o sea, se le agrega un grupo hidroxilo, que eso hace que la vitamina que es 25-hidroxi, vitamina D, se transforme en la vitamina activa, que es la que se llama 1,25-hidroxi-2-vitamina D. A esa, concretamente, con esa transformación, es la que se llama el calcitriol, que es la vitamina D involucrada en la formación del hueso o en la regulación de la cantidad del calcio que hay en la sangre. Entonces, no solo es importante el riñón para producir la orina, sino que también tiene funciones importantes desde el punto de vista hormonal o endocrino, que son esos tres que hemos detallado ahí. Haciendo un poco de repaso desde lo que es la anatomía de estos riñones, sabemos que están ubicados, son pares, están en la ubicación desde el punto de vista anatómico se llama retroperitoneal, están envueltos en una cápsula de tejido conectivo, que se llama cápsula de Bowman, tiene la forma característica de un poroto, más o menos 12 centímetros de largo, es grande, 6 centímetros de ancho, y un grosor 3, a veces un poco más. Si uno lo corta sagitalmente a lo ancho, vamos a tener una imagen parecida a la que se ve en la diapositiva. Ese corte hace que uno pueda como verlo desde adentro, seccionado, en lo que es la corteza, que es la parte más exterior, ahí les estoy señalando, y lo que es la médula o la parte media o interna. Y a su vez, esto presenta, como la concavidad del poroto, el hilio, que se llama el hilio renal, que es por donde entran y salen las venas, y por donde va a salir los uréteres, estos que les estoy señalando, que son los que, una vez producida la orina en el riñón, van a conducirla a través de los uréteres hacia la vejiga. Anatómicamente, el riñón derecho está por debajo del hígado. En cambio, el izquierdo está debajo del diafragma y al lado del vaso. También en esto es importante que ustedes sepan que arriba de los riñones, bien exactamente arriba, hay unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Justamente el nombre es porque están arriba del riñón. Estas glándulas, voy a poner un poquito más arriba, porque si no, no se ve. Estas glándulas, denominadas suprarrenales, simplemente reciben el nombre porque están arriba de los riñones. Pero ni embriológicamente ni funcionalmente tienen nada que ver con el riñón. Pero se llaman suprarrenales porque están arriba del riñón en cada uno de ellos. Tenía el dibujito, bueno, aquí no está tan claro, pero más o menos en esta parte están esas glándulas suprarrenales. Este sería el dibujo del riñón, y aquí vamos a reconocer. No sé si... Uy, alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, a ver, ya los pongo en silencio todos. Ahora sí. Ahora sí, ya los he puesto en silencio para que podamos escucharnos nosotros. Ahí está. Bueno, ahí me voy a poner los lentes para poder acercar un poco más esto.
Ahora, ¿qué tenemos aquí en esta diapositiva? Tenemos una estructura de un corte sagital. Acuérdense que sagital es como si fuese por el medio. Y tenemos esta estructura del riñón. Cuando ustedes describan el riñón, lo tienen que hacer exactamente así como les estoy mostrando. Ustedes tienen que indicar qué tipo de corte desde el punto de vista anatómico han hecho y qué es lo que estamos viendo. Hemos dicho que tenían esto que les estoy señalando, que es todo lo que es la corteza renal, y la parte interna, que es la médula renal. Nosotros vamos a ver que se advierten estructuras que tienen forma de pirámide. Aquí lo he puesto la pirámide en celeste, como para que ustedes entiendan a qué se le llama esa pirámide renal. Porque tiene justamente esta forma como de triángulo invertido. Cada una de estas, como imágenes marrones, son esas pirámides renales que se encuentran en la médula, en la parte de adentro del riñón. Hay un espacio entre ellos que se puede separar, donde más o menos se acomodan entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay aquí, entre 6 y 8 de estas pirámides renales por cada uno de los riñones. Esto es muy parecido a lo que sería una foto exacta de lo que es el corte sagital. Aquí a la izquierda tenemos más un dibujo. En este dibujo es como para que puedan interpretar a qué se le llama, o sea, qué es cada una de las estructuras que nosotros podemos ver. Y aquí está de nuevo este triangulito celeste, que es la pirámide renal. Entre dos pirámides, entre esta, por ejemplo, y esta, vamos a ver lo que se llama las columnas de Bertin. ¿Ven? Está señalado entre medio de estas dos pirámides. A su vez, estas mismas pirámides, ven que en esta parte se le ven como una serie de rayitas, que aquí están dibujados más como puntas. A esos se les llaman rayos de Ferrein. Todo esto forma parte de lo que es la médula renal. Aquí tenemos que diferenciar lo que es una pirámide de lo que es un lóbulo o un lobulillo. Aquí tenemos un lóbulo que vendría a ser la pirámide entera y un lobulillo, miren, sería solo una parte. Si uno va a poder o necesitar ubicar dónde está la nefrona o el nefrón, vamos a ver que una parte se encuentra en la corteza y el resto en la parte de la médula renal. Ahora cuando la veamos en detalle al nefrón, vamos a poder entenderlo un poquito más. Hemos dicho entonces que la función del riñón es filtrar la orina, y lo hace por una serie de estructuras, que ahora vamos a ver en detalle, donde la unidad más pequeña y que se repite muchas veces, que se llama unidad anatómica y funcional, es el nefrón o la nefrona. La nefrona tiene esta estructura que vamos a ver aquí, donde ¿qué vamos a reconocer en este nefrón? Esto que es redondito, que tiene un ovillo, como si fuese un ovillo de lana en el medio, que es toda la arteria que entra, que hace una serie de giros y sale, es el corpúsculo renal. De ese corpúsculo renal, que es donde entra una arteria renal y sale, que es obviamente quien le provee la sangre que va a filtrar, tenemos para el lado opuesto un conducto que se llama el túbulo contorneado, porque no es recto, proximal, porque está cerca. Luego, si seguimos el recorrido de la orina, vamos a ver que esto que es un contorneado cercano proximal va a conducir a una porción que se llama el recto proximal. Luego sigue hacia abajo y sube lo que se llama una asa de Henle. Esta asa de Henle tiene una parte descendente, una parte ascendente, y luego vuelve a dibujar ese tubo una serie de músculos, por lo que se le llama contorneado distal. Ese contorneado distal va a ir a desembocar en lo que es un túbulo colector que va a seguir recibiendo la orina formada de cada una de estas nefronas para llegar hasta
a ir anastomosándose, aumentando el tamaño, hasta llegar a la pelvis renal. Entonces, esta nefrona, ¿qué función va a cumplir? Filtrar la sangre a este nivel del glomérulo o del corpúsculo renal. Y entonces, si está filtrando, recupera lo que le importa, deja pasar lo que no necesita, va a empezar a fabricar la orina que va a ir recorriendo toda esta serie de túbulos hasta llegar a la vejiga y ser eliminada al exterior. Todos estos tubos de las nefronas, cada uno tiene una función muy importante, porque a diferencia de un filtrado común que hacemos en la cocina, donde ponemos el colador y colamos el líquido y dejamos pasar y dividimos en dos lo que queda retenido y lo que se deja pasar, en este caso retiene solamente aquellas partículas o estructuras de gran tamaño. En cambio, todo lo que es líquido pasa, pero no quiere decir que todo lo que pasa no sirve o no hace falta, sino que en esta primera filtración de la sangre, todo el líquido pasa a formar parte de lo que sería una incipiente o futura orina. Pero todos estos túbulos, en su recorrido, van a cumplir funciones muy importantes como son las de reabsorber todos los nutrientes, todos los líquidos de una serie de compuestos que les son necesarios. O sea, la manera como se forma la orina no solo es por el ultrafiltrado, sino es por la retención o absorción de los compuestos de acuerdo a la porción del túbulo que nos estemos refiriendo, de lo que vuelve a recuperar para pasarlo de nuevo a la sangre. ¿Sí? Eso es muy importante que lo vayan entendiendo. Entonces, aquí tengo estos dos cuadraditos a la izquierda de la diapositiva, claramente qué corresponde a un lóbulo renal y qué corresponde a un lobulillo renal, para poder diferenciar qué estructuras están comprendidas en cada uno de los casos. El lóbulo renal es la pirámide más la porción de la corteza que rodea y está sobre la pirámide. En cambio, el lobulillo renal es un conducto colector con todas las nefronas que drenan sobre ella. Volvamos a ver el dibujito para que lo entendamos. Aquí está. Esto es un lobulillo. En cambio, el lóbulo renal es la pirámide entera y el otro es el lobulillo renal con todas las nefronas que drenan en él. Aquí tenemos otro dibujo un poquito más detallado de lo que son las estructuras histológicas de una nefrona. Me lo he agrandado un poquito para que se vea mejor. Y esto Profe, sí. entonces tendríamos, o sea, una nefrona por cada lobulillo, o en cada lobulillo hay más de una. Bien la pregunta. En cada lobulillo es la desembocadura de muchas nefronas. El lobulillo renal. En cambio, el lóbulo renal es el triangulito al que corresponde este. Miren, ahí va una nefrona, nada más. El conjunto de nefronas que desembocan en un tubo colector de estos van a formar lo que es un lobulillo renal. Ah, bien, gracias. Aquí vamos a repasar lo que es la estructura de una nefrona, un nefrón. Tenemos el corpúsculo de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, que es el que sale inmediatamente. En esta diapositiva lo tenemos puesto al revés, porque tenemos la arteria aferente y eferente a la derecha. Y de este otro lado tenemos por donde sale la primera orina incipientemente formada. Entonces, porque esto siempre tiene un polo. El polo urinario, que es por donde sale la orina, y el polo vascular, que es por donde entra y sale la arteria renal aferente y eferente. Si la tenemos dibujada de esta manera, este túbulo
es el contorneado proximal, porque es por donde sale directamente desde el corpúsculo de Malpighi. El contorneado proximal y luego se transforma en el asa de Henle. Descendente, ascendente, y cuando se acerca nuevamente a al corpúsculo de Malpighi, es la que se llama túbulo contorneado distal, que de nuevo presenta una serie de como rulos o de sinuosidades y desemboca en el túbulo colector, que primero está a nivel de la corteza, por eso se llama cortical, va recogiendo, imagínense que ustedes, cada uno de estos puntitos es la desembocadura de una nefrona, y este túbulo colector va aumentando de diámetro hasta que va a llegar a formar, a desembocar en otro túbulo que va recogiendo otros túbulos, otros conductos colectores, hasta ir aumentando el diámetro para llegar finalmente a lo que es esta parte que es la pelvis renal. Lo que vamos a ver ahora es cada una de estas estructuras que forman parte de la nefrona desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista funcional. ¿Qué función cumple con esa estructura histológica? ¿Qué función cumple en esto que es la formación de la orina? El primero y más importante es el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. ¿Cómo está formado esto? Hemos dicho que tiene dos partes o dos polos o dos puntas. O sea, uno le puede reconocer como que no son iguales los dos extremos. Hemos dicho que por uno va a entrar la arteria eferente, hace todo el recorrido como un ovillo y sale llamada arteriola eferente. Y por el lado opuesto a por donde entren los vasos sanguíneos, van a estar la salida del ultrafiltrado, que es el túbulo proximal. Este corpúsculo de Malpighi tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. A esta, digamos, como bolsita que recubre, que está formando parte envolviendo estas arteriolas, es lo que se llama la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, que aquí está dibujada como un color naranja, tiene dos capas. Una capa más interna y una capa más externa, que van a dejar un espacio en el medio que se llama justamente espacio de Bowman, que va a ser el lugar donde se va a producir el filtrado, donde va a ir pasando aquello que se filtre en esta zona. También vamos a encontrar lo que se llaman las células mesangiales, que son estas células que están entre medio de las arteriolas. También vamos a encontrar los mismos capilares glomerulares y una serie de células específicas, que son los podocitos, que son las responsables o que colaboran en esa filtración o ultrafiltrado. Entonces, reconocemos un polo vascular hacia un lado y un polo urinario hacia el otro. ¿Hacia dónde continúa el polo urinario? Túbulo contorneado proximal. ¿Qué entra en el polo vascular? Las arteriolas eferentes y aferentes. Aferente la que entra, eferente la que sale. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo es este corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Aquí lo tenemos dibujado un poco más grande y vemos que toda esta cápsula, que se llama cápsula de Bowman, teníamos dicho doble hoja. Una hoja hacia adentro, que se llama visceral, y una hoja hacia afuera, que se llama hoja parietal. El espacio que queda entre ambas hojas se llama espacio urinario, porque es donde se va a filtrar la primera futura orina. Esta cápsula o esta hoja, tanto la visceral como la parietal, están cumpliendo funciones específicas.
Esta hoja visceral, que es la que les estoy señalando, está como recubriendo todo el ovillo de los capilares y está formada por unas células epiteliales que tienen un tipo de célula específica, que es la que se llaman los podocitos. Los podocitos aquí están como dibujados como si fuesen unos verdes más gorditos, y ya vamos a ver que cumplen una función muy importante en el filtrado glomerular, en el filtrado de la sangre. La hoja de afuera, en una hoja parietal, simplemente es un epitelio plano simple que se va a continuar con el túbulo contorneado, que es este, sale formando el túbulo contorneado, y esta hoja externa parietal es una barrera de permeabilidad, o sea, impide que todo el ultrafiltrado que se va a generar en esta parte se escape o se pierda a través de la cápsula. Entonces, estos van a ser todos los elementos desde el punto de vista histológico que permiten que esta filtración suceda. El glomérulo, específicamente, tiene capilares, una estructura que se llama capilares fenestrados. Esos capilares fenestrados son los que permiten que se pueda realizar esta como colador que retenga o que deje pasar la estructura que le interesa. Entre medio de los capilares del glomérulo vamos a encontrar pericitos que son especializados como estrellas. Después hay también un soporte que le va a dar estructura, el soporte estructural, que van a regular el flujo sanguíneo, van a producir la fagocitosis de todas las estructuras que secretan, que no le interesan, y por otro lado va a tener también la capacidad de secretar interleuquinas, desde el punto de vista inmunológico, y de factores de crecimiento. O sea que todas esas características las presenta como funciones dentro de lo que son las células que lo forman. Ahora vamos a ver más en detalle cómo es el filtrado o cómo es la barrera de filtración que permite que se pueda retener, en el caso de las partículas de gran tamaño, y dejar pasar todo lo líquido. Entonces, imaginemos que es un colador, como los coladores de cocina, al que uno le va a echar la sangre toda y va a dejar pasar solamente lo líquido y va a retener las partes formes o más grandes. Que las partes más grandes en la sangre van a ser glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y algunas proteínas de gran tamaño. Si el riñón funciona bien, vamos a retener todas estas estructuras grandes y vamos a dejar pasar solo el resto, que es lo que se llama el ultrafiltrado. Entonces, en esta lámina lo que vemos es cuáles son esas estructuras histológicas que permiten que se pueda retener estos elementos de mayor tamaño. Y aquí tenemos, esa barrera está formada por 3 estructuras en principio, y aquí las tenemos incluso en distinto color: rosita, amarillo y celeste. La primera es la lámina basal. Esta lámina basal, que es esta rosita, va a tener una serie de orificios o micras. El grosor es chiquito, es una lámina que mide entre 100 y 200 micras, que podemos reconocer incluso una clara interna, una densa central y una más clarita interna. Pero no es la única estructura que permite este ultrafiltrado. Tenemos el endotelio, que ustedes ya lo habrán visto en el tejido epitelial, que es un endotelio muy específico que se llama endotelio fenestrado. ¿Por qué? Porque presenta como estos agujeritos que hacen específicamente de ese filtro o del colador de la sangre. ¿Qué propiedades tiene este endotelio fenestrado? Es capaz de retener moléculas que estén cargadas positivamente. También va a retener moléculas de gran tamaño, como el colágeno, por ejemplo, que no lo he nombrado recién, el colágeno 4, pero no va a poder... Perdone, profe. Sí. Perdone, profe.
¿Cómo? Ahí está escrito tres láminas, hay lámina clara interna y lámina clara de esta central. 2 veces lámina clara interna. Clara externa sería la otra entonces. Ah, bueno. Bien. Gracias. Eso en realidad es una de las estructuras, es la lámina basal. Pero ustedes tienen que entender que son 3. La lámina interna, la lámina basal, el capilar fenestrado que forma parte del mismo vaso sanguíneo, y después tenemos esta otra célula, que aquí están pintadas de color amarillo, que se llaman pedicelos, que creo que lo tengo aquí más descrito, que tienen como si fuese una estructura de dedos, como si fuesen prolongaciones. Cada uno de estos, miren en el dibujo, hace, vuelvo al anterior que creo que está más grande, hace como el efecto de unos agujeros que permiten, de poco tamaño, que permiten retener a todo aquello que sean macromoléculas. Entonces, resumiendo, ¿cómo está? Porque esto siempre preguntamos, les cuento, siempre, porque es muy importante que sepan cuál es la estructura histológica de la barrera glomerular o la barrera del filtrado glomerular. Tienen 3 elementos importantes que permiten que se filtre la sangre. El que está en contacto con la sangre directa, endotelio capilar fenestrado. Este es rosita. ¿Por qué se llama endotelio capilar fenestrado? Porque tiene estos pequeños agujeros, orificios, que es lo que le permiten que la sangre pueda pasar lo chiquito y lo grande, como los elementos, queden retenidos. Luego, lo celeste, que es la lámina o membrana basal, que estaba formada, o podíamos reconocer estas 3 partes de la lámina, que era la interna, la densa media y la clara externa. Esta, si ustedes lo ven en proporción, vuelvo al dibujo para que se vea un poco más grande, está formada porque se van como fusionando la membrana basal de las células de arriba con la membrana basal de la de los podocitos. Esa membrana basal está muy rica en colágeno. Y después, las otras que son los pedicelos, estas células que generan o forman como unas prolongaciones que recubren a toda esta membrana basal, generando como dedos, por eso se llaman pedicelos de prolongaciones, haciendo unas, como una red, como una malla, como un colador, que es específicamente su función. Entonces, gracias a estas 3 estructuras, este corpúsculo de Malpighi puede filtrar toda la sangre, dejando pasar lo líquido y reteniendo todo aquello de gran tamaño. Esto es una foto. Esto no sé por qué aparece así, vamos a borrarlo. Esta es otra foto también de un corpúsculo de Malpighi, que a veces prefiero ponerles más de una como para que lo puedan ver o lo puedan entender cuando lo ven en otro tipo de libros. De nuevo, si tuviéramos que definir cuáles son los polos, este es el polo urinario porque sale un único tubito que es el contorneado proximal. En cambio aquí entra una arteria aferente, hace todo el fulito y sale como una arteria eferente. Este es el polo vascular, este es el polo urinario. Todo el nudo de vasos que está dentro del corpúsculo de Malpighi y tenemos que rodea estas 3 estructuras, que es la barrera de la ultrafiltración, formada entonces por la membrana basal, formada por los pedicelos y formada por los capilares fenestrados o las células endoteliales, que son las 3 estructuras. Después hemos dicho que entre medio de ellas, de estos corpúsculos de Malpighi, hay unas células mesangiales
que están entre medio, por eso se llaman intraglomerulares. Esas células mesangiales, que serían estas, tienen funciones específicas 3. Una de sostén. Imagínense que están todos los vasos, no podrían estar sueltos. Algo le da estructura, función y firmeza, y esas son estas células mesangiales. Pero también los defienden ante la presencia de bacterias o de otro tipo de agentes extraños, por lo tanto tienen capacidad fagocitaria. Y al tener filamentos de actina y miosina, también tienen una capacidad contráctil. Y ahí hemos terminado con la descripción del corpúsculo de Malpighi. Muy entonces importante porque allí se produce el primer y gran filtrado glomerular. Entonces por el túbulo proximal va a salir todo el líquido que no fue retenido por esta barrera de filtración, colador o como le queramos llamar. Todo ese líquido que ha sido capaz de ser filtrado va a pasar al túbulo proximal. Este túbulo proximal, entonces, está por el lado el lado opuesto al polo vascular. Entonces, el polo urinario va a generar o se va a continuar la pared externa del corpúsculo de Malpighi en el túbulo proximal. Este túbulo lo que va a hacer es recoger todo el líquido que ha filtrado el riñón. Recibe ese ultrafiltrado. Pero ¿cuál es su función importante? Reabsorber mucho de lo líquido que sí le hace falta. Entonces, de este túbulo proximal, que es el que continúa, lo dividimos en dos partes. Uno es toda esta parte que tiene como un rulo, entonces se llama túbulo contorneado proximal. Luego empieza a bajar y este se llama recto proximal, que del asa de Henle es la porción gruesa descendente. Desde el punto de vista histológico, la parte del túbulo contorneado proximal es epitelio cúbico simple. Cúbico, acuérdense que eran las células altas, y simple porque tenían una sola línea de capas. Donde en la parte superior, apical, presentan microvellosidades. Y en la parte de los laterales están muy pegados entre sí en la estructura, desde el punto de vista histológico, que se llama zona occludens. La superficie basal tiene muchas mitocondrias, porque justamente por la función que tiene. ¿Qué pasa con respecto al recto, que sería cuando empieza a bajar en el asa de Henle, pero la primera parte es más gruesa? Esa se llama recto proximal, que es la descendente gruesa. Esa parte tiene un epitelio simple, porque tiene menor reabsorción que el resto del túbulo proximal. Pero también tiene igualmente mucha selectividad. Entonces, resumiendo, ¿qué funciones cumple el túbulo contorneado proximal y el recto proximal? Reabsorbe aproximadamente el 85% del agua filtrada. Especialmente, reabsorbe el sodio, no necesita gasto de energía para esas reabsorciones por difusión. También reabsorbe la glucosa, pero hasta un nivel que los bioquímicos conocemos mucho esos números porque es la que nos indica cuando el paciente diabético no tiene capacidad de reabsorber todo. Eso lo hace en forma pasiva hasta un determinado valor. También reabsorbe aminoácidos y proteínas con otro mecanismo, por endocitosis. Y tiene esta parte de los túbulos la capacidad de excretar creatinina, y a este nivel excreta los fármacos. Entonces, hemos llegado en la descripción hasta esta parte gruesa del asa descendente de Henle. Ahora vamos a ver en la parte intermedia, la delgada del asa de Henle, que corresponde entonces el túbulo intermedio del asa de Henle, la descendente delgada y la ascendente delgada del asa de Henle. Porque la parte esta gruesa ya la hemos descrito, ¿sí? Sigamos entonces.
¿Qué función va a cumplir esa asa de Henle delgada? Si uno lo compara, incluso hasta en los dibujos, ve que notablemente se ha reducido el diámetro, el calibre. Hay también epitelio cúbico plano simple, una sola capa. No tiene más el ribete en cepillo. Solo se ven microvellosidades que son cortitas e irregulares. El núcleo se va como hacia la luz, protuye se llama, o sea, como que si sobresaliese hacia la luz del túbulo. Son de tamaño cortas estas estructuras y más o menos después la parte larga se la va a ver solamente si la nefrona está más cerca de la médula, porque si uno vuelve al dibujo anterior, bueno, vamos a ver el otro, esta parte del asa de Henle baja en la zona de la corteza del riñón. En cambio, si el túbulo este es una nefrona que está más cerca de la parte de arriba del riñón, obviamente este segmento delgado del asa de Henle va a ser mucho más corto. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar en el asa de Henle? Hay unas células que se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Por suerte no tienen nombres raros, sino solo números. Estas 4 tipos de células que forman la estructura, el segmento delgado del asa de Henle, vamos a tener que las tipo 1 tienen muy pocas interdigitaciones, o sea, como uniones que se van a, como dedos que van a salir. Y van a estar ubicadas en la primera porción del asa descendente corta. Las de tipo 2 es especialmente en aquellas que tienen asa de Henle más larga. Tienen más vellosidades y tienen muchas más interdigitaciones. Las tipo 3, en la zona profunda de la médula, pocas vellosidades e interdigitaciones. Las tipo 4 están ubicadas en la porción ascendente delgada de la nefrona y en las yustas glomerulares. Tienen pocas vellosidades y abundantes interdigitaciones. O sea, como mnemotecnia es más fácil acordarse, si estamos describiendo el asa de Henle, la porción que baja y que sube, tenemos tipo 1 en las que está más cerca de la parte gruesa, tipo 2 en la porción descendente baja, la tipo 3 en la zona profunda abajo y las tipo 4 en las que va subiendo del asa descendente delgada. No se sabe exactamente por qué son distintas morfológicamente, ni cuál sería la función de esta diferente morfología que presentan cada uno. Para resumir, ¿cuál es la función del asa de Henle? Descendente, se hace impermeable a iones, pero no al agua. Y el asa de Henle ascendente expulsa iones e impermeable al agua, o sea, lo opuesto. ¿Ves? Esta no deja, si dice impermeable a iones, no deja pasar los iones, pero sí reabsorbe el agua. En cambio, la ascendente no deja pasar el agua, pero sí puede expulsar los iones. Entonces, ya hemos descrito todo el asa descendente, todo el asa ascendente y entramos a lo que se llama el túbulo distal. El túbulo distal tiene una porción derechita, que es el asa gruesa ascendente, y después tenemos el contorneado. Pero en el lugar donde se acerca al corpúsculo de Malpighi está lo que se llama la mácula densa, que vamos a ver que es un conjunto de células que tiene una función específica. Y después sigue esto que está señalado por la flechita rosa, que es el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué función o qué estructura también tiene el asa ascendente gruesa o llamado túbulo recto distal? Tiene cúbico simple, abundante interdigitaciones laterales, pliegues de la membrana celular y en la basal. Función, elimina o expulsa sodio y cloro e impermeable al agua, igual que lo que era la porción delgada del asa ascendente de Henle.
Hemos dicho que en la medida que se acerca estos túbulos al corpúsculo de Malpighi, hay una estructura, un conjunto de células que se llama la mácula densa. Esa mácula densa está formada por células, unas células que llegan de epitelio cúbico que se vuelven como más altas y forman lo que se llama la mácula densa. Esta mácula densa, que es este conjunto, es como una placa delgada de células alargadas, ven que están como dibujadas como si fuesen más alargadas, que forman, que están formadas por unas células que tienen la característica se llaman células mesangiales o extraglomerulares, que tienen la característica de presentar núcleos redondeados y heterocromáticos. Esto sería en la zona donde ustedes van a ver que se acerca entonces el túbulo contorneado distal al corpúsculo de Malpighi. Este túbulo contorneado distal está formado por células cilíndricas también, pero no se le observa el ribete en cepillo y tiene estas microvellosidades más cortas con un flagelo como central y presenta una serie, ahí se ven, de surcos laterales y pliegues de basales con muchas mitocondrias. Este túbulo contorneado distal está muy cerca del corpúsculo renal y va desde la mácula densa hasta el túbulo colector, que es el que va a recoger la orina formada por este corpúsculo de Malpighi. También formado por epitelio cúbico simple. No tiene ribete de cepillo y hemos dicho que las microvellosidades eran cortas y dispersas. Tiene pliegues e interdigitaciones como casi todas las partes, van a ver ustedes, de este asa de Henle, de los túbulos. Y tiene canales de acuoporina en donde, en la cercanía de la desembocadura del túbulo con el túbulo colector. Función específicamente de reabsorción. ¿De qué? De sodio, y lo opuesto, excreción de potasio. Y reabsorbe bicarbonato y elimina amoníaco. Entonces, aquí tenemos el dibujito de distintas neuronas, nefronas, que van a verter su contenido a los túbulos colector, que es este que está dibujadito como el final de estos túbulos contorneados que van a ir desembocando. Entonces, aquí lo vemos mejor, un corpúsculo de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, que es el primero, el túbulo contorneado distal, que es el que va que va a desembocar en el amarillo, que es el túbulo colector. Entonces, sobre el túbulo colector van a desembocar todas estas mangueritas como verdes, que son el túbulo contorneado distal de cada una de las nefronas. Y este túbulo colector, que va a ir recorriendo toda la parte medular del riñón, va a ir recibiendo el producto de la filtración de los corpúsculos de Malpighi. Entonces vamos a reconocer tres partes. Este túbulo colector, imagínense que es un cañito, una manguerita que recorre desde un extremo al otro, de la corteza hasta la médula del riñón. Entonces vamos a reconocer tres partes. La cortical, que está en la corteza, la medular, que está en el medio, y la papilar, esta, que está en los conductos de Beschini. O sea que atraviesa todos los rayos medulares, hasta llegar a la zona que empieza a mostrar, que es la zona cribosa, de la papila renal. Profe, Sí, ahí como se ve en la imagen de recién, ahí. O sea, solamente es
4 por cada túbulo colector? No. ¿O hay más, solamente fosas? Son muchísimas las nefronas, muchísimas. Ah, ok, Lo ok. que pasa es que esto es para ejemplificar. No, imagínense la cantidad de orina que se forma y esto es microscópico de chiquitito, así que son muchísimos. Bien, ¿qué estructura histológica tienen estos túbulos colectores? Hemos dicho que se originan en la corteza renal y se va a ubicar por el medio, aceptando la desembocadura de los nefronas. Se dirigen a la médula, a través de la médula, y va a llegar hasta las papilas de la última parte del riñón. También está formado por epitelio cúbico simple y vamos a encontrar dos tipos de células. Las que se llaman principales o claras, que son las más abundantes, tienen citoplasma clarito, muchos pliegues, pocas vellosidades y muchos canales de acuoporina. Y las células intercalares u oscuras, que son menos en cantidad, menos numerosas, y tienen como función la de secretar el bicarbonato, pero siempre depende de la necesidad. Ella lo que va a hacer el túbulo colector es ir recogiendo ¿sí? la orina, pero se le llama una orina hiposmótica, porque todavía no tiene la característica de la orina final. ¿Qué diferencia hay entre una hiposmótica y la verdadera orina? La orina final es mucho más concentrada. ¿Por qué? Porque se le ha retenido mucha más cantidad de líquido. Entonces, estos túbulos colectores recogen esa orina hiposmótica y ellos la concentran. O sea, ellos producen la concentración de esa orina. ¿A dónde llevan toda esta orina? A lo que se llama la pelvis renal. Les voy a mostrar el dibujito porque muchas veces la pelvis renal se confunde con la pelvis anatómica. No, la pelvis renal es la parte esta de los riñones, esta, que forma como todas esas estructuras, que es por la unión de estos túbulos colectores que van formando toda esta área que se llama pelvis renal, hasta formar el túbulo único que sale de ahí, que son los uretres. Aquí está. Esa pelvis renal recibe entonces la orina que viene de los túbulos colectores, fluye hacia los cálices, primero menores, cálices mayores, y luego, que son los que forman todo ese espacio, que es la pelvis renal. La pelvis entonces renal es como un embudo, donde van desembocando y es la que va a formar o va a transformarse en el uréter. Desde ahí, desde los cálices menores, mayores y la pelvis renal, aparece este tejido que es el característico y exclusivo de este sistema urinario, que es el urotelio. Así como hay tejidos que son específicos y que no se pueden equivocar cuando dicen epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el epitelio renal es el urotelio. Entonces, aquí se ve mejor, ¿ves? No se ven todas las pirámides de Malpighi y nada, sino solamente las estructuras que se llaman cálices, porque tienen forma en realidad de un cáliz de una copa. Y son menores, mayores o la pelvis renal cuando va aumentando de tamaño. Estos son como sacos membranosos donde va desembocando la orina de los túbulos colectores y se van uniendo entre sí hasta formar este espacio más grande que es todo la pelvis renal. El epitelio de estos cálices ya es lo que se llama epitelio de transición o urotelio. Están formadas por una lámina propia, densa, y por encima una capa muscular de músculo liso. También tenemos algunas células intersticiales. ¿Qué sería el intersticio? En el medio, entre el medio de la corteza, entre el medio de la médula, no está todo suelto y colgado, sino que siempre hay células. Esas células, que se llaman células intersticiales, van a estar formadas por tejido conectivo. ¿Qué tenía el tejido conectivo? Fibroblastos, células mononucleares, células que van a tener como funciones de defensa, función de sostén. Y algunas de secreción, como por ejemplo que secretan prostaglandinas,
que pueden incluso disminuir la presión arterial o favorecer también la excreción de sodio. Ustedes van a ver que muchos hablan de esta excreción de sodio. Tengan presente que la presión arterial depende de la concentración del sodio. Ese sodio, cuando aumenta, aumenta la presión. Cuando disminuye, va a disminuir la presión. Entonces, en distintos lugares y en distintas etapas de esta producción de orina, debe eliminarse el sodio para mantener más baja una determinada presión o para regular, subirla o bajarla de acuerdo a la necesidad. Ahora lo que vamos a ver en esta diapositiva es qué pasa con la irrigación sanguínea. Acuérdense esto, que todos los órganos necesitan de la sangre para poder vivir. ¿Por qué? Porque la sangre les va a acercar los nutrientes a las células para poder mantenerse con vida. Pero hay órganos que además de que necesitar la irrigación para vivir, o sea, para nutrirse, la función del órgano tiene que ver con la sangre, que es este caso. Si el riñón filtra la sangre, su función se cumple con la llegada de la sangre que tiene que filtrar. Entonces aquí la irrigación renal es muy importante. Miremos primero esta irrigación, donde tenemos el riñón y tenemos, que hemos dicho, que a los nefrones tiene que entrar una arteriola, porque tiene que llevar la sangre que van a filtrar, sale una arteriola eferente y forman estos capilares alrededor de los túbulos que se llaman capilares peritubulares. Entonces, si vamos a hablar desde el caminito que llega, desde cómo llega la sangre desde los vasos gruesos, tenemos que quien trae la sangre al riñón es a través de la arteria renal, que es posterior o una ramificación de la aorta. Entonces, cuando entra al riñón, esa arteria renal, cuando pasa por esta zona del riñón, que es la pelvis renal, se llama arteria pelviana. Luego se empieza a segmentar, arteria segmentaria, hasta que entra por medio o entre medio de dos de estos triangulitos, que eran los lóbulos. Entonces se llama arteria interlobular. Luego entra doblándose, digamos, como perpendicular, y por eso se llama arciforme. Para lograr, ahí vemos en este caso 7, entrar entre medio de los lobulillos, y se llama arteria interlobulillar. De esa manera, después de ser una arteria interlobulillar, va a entrar como arteria aferente adentro del corpúsculo de Malpighi. Luego está dentro del glomérulo y luego sale como arteria eferente. Se enrosca a través de los capilares o de los túbulos, que sería el contorneado proximal, perdón, el primero, y se llaman capilares peritubulares. Luego, donde está el 12, es un vaso recto falso. Luego el vaso recto verdadero, ¿dónde está el 13? Aquí está el dibujo del 13, hasta que se transforma en la vena estrellada y hace el camino como inverso. Vena interlobulillares, vena aciforme perpendicular, venas interlobulares, la segmentaria, la arteria renal, y sale, esta arteria renal, vena renal, sale y se une o se transforma en lo que se llama la vena cava inferior. Ahora vamos a ver un poquito más de aquellas células que están en el riñón y que forman lo que se llama el aparato juxtaglomerular y que tienen función endocrina. Función endocrina significa que fabrican hormonas. Este aparato juxtaglomerular está formado por distintos tipos de células.
está la mácula densa, las células propiamente dichas juxtaglomerulares, que son las que secretan la renina, y las células mesangiales, que están por fuera del glomérulo, por eso se llaman extraglomerulares. ¿Qué función tienen? Mantener el equilibrio iónico, como hemos dicho, que por lo tanto van a controlar el fluido extracelular, la presión sanguínea. ¿Qué fabrican? Renina, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas células juxtaglomerulares que secretan renina están especialmente ¿en dónde? En la zona de las paredes de la arteriola aferente. ¿Qué características tienen estas células? Son células musculares lisas muy especializadas que tienen algunos filamentos contráctiles y también tienen algunos gránulos que son neuroendócrinos que fabrican o secretan esta renina. Bien, entonces, una vez que se ha producido la orina, que ha sido filtrada y ha sido conducida hasta fuera del riñón, van como uréteres, después de la pelvis renal, conducir la orina simplemente hasta la vejiga. Entonces, aquí no sé si se ve bien clarito, estos son los uréteres, estos finitos medio amarillos, que tienen como función conducir la orina formada por los riñones hasta la vejiga. Es de transporte. Todo el epitelio de estos uréteres es también de características de urotelio, es de origen mesodérmico, tienen forma tubular y miden más o menos 20 a 30 centímetros, el largo de un cuaderno chico. Esta diapositiva le he puesto nada más que para que podamos recordar lo que eran los tipos de tejidos epiteliales, o los tejidos en general, para que uno los pueda asociar cuando habla de una capa, era como una sola fila de células iguales, que podían ser plano o podía ser cúbico, como más alto. En algunos casos sobresale el núcleo y se puede como ver como si fuesen hacia arriba, que en uno de los casos lo hemos visto. En otros, cuando hay más de una capa, pueden estar como muy acomodados, pseudoestratificados, o puede ser, ahora aquí no tenemos una sola capa pero desprolija, entonces parece pseudoestratificado porque parecen más de una capa, pero es una, pero que la tiene de distintos tamaños. El urotelio o el epitelio de transición tiene estas características. Esta es la característica del epitelio que encontramos en el tejido del sistema urinario, que ahora lo vamos a ver con algún detalle, y que está formada por células caliciformes, por una membrana basal y por células en la parte intermedia. Aquí lo vemos mejor. Estas células basales, que en general son células que le van a dar origen o van a reponer si estas células se destruyen, tienen las células caliciformes, células estas que tienen cilios, y estas que están en crecimiento aportadas por las células basales. Profe, disculpe, ¿ese no es el epitelio pseudoestratificado? No. El que acabo de mostrar. El epitelio de transición. Ah, perdón. Espérate un momento. Esto es pseudoestratificado, tienes razón. Este también es pseudoestratificado, pero no lo es. Sí, este es el epitelio de transición. Pseudoestratificado es eso que les he dicho, una sola capa, pero mal acomodada. Entonces, si uno la ve en el microscopio, parecería como si fuesen muchas capas y es una sola, solo que algunas células son grandes, otras son más chiquitas. Ven como que en realidad a ver, lo agrando, ¿cómo será? Ahí está. Salvo la capa basal, que son células que
forman el resto es una sola capa, pero como desacomodada. Ven que en esta exactamente es una, porque tocan todas el piso. En cambio, esta de abajo, que sí es el epitelio de transición, no, este no llega hasta el fondo. Entonces, sí hay más de una capa, por lo tanto, podemos reconocer células intermedias y células de la superficie y células distintas de la parte basal. Este le he puesto nada más que como para porque ya ustedes ya han visto la parte epitelial, como para que vean. Como que para que repasen de los tipos que. Y aquí tenemos el urotelio famoso, que lo vamos a ver en casi todo el recorrido del tejido del sistema urinario. ¿Qué características tiene este urotelio o la histología de los uréteres? Vamos a encontrar tres capas muy definidas. La porción más profunda, que sí, que son células chiquititas, esta, que son células pequeñas que están dispuestas en una capa chica, que en general van a ver ustedes que en casi todos los epitelios se da, que son las que multiplican, que son las más indiferenciadas y las que le van a dar, digamos, van a reponer las otras que se vayan muriendo. En la parte intermedia, 3 a 4 capas, 1, 2, 3, 4 ahí dibujadas aquí, y la capa superficial es la que un poco le da sentido a este tipo de tejido que se llama urotelio. Estas son, ¿ves? Como poliédricas, como si tuvieran paredes más lisas. Estas son las que se llaman en paraguas, porque tienen como si fuese ese manguito hacia abajo. Ese es el urotelio. Después tenemos una capa muscular, que va a depender de la zona donde se encuentren. En la primera parte solo vamos a tener 2 capas de músculo liso, una longitudinal y una circular, como casi todo. Pero en la última parte podemos encontrar una tercera capa muscular. Y la adventicia, que es la externa, la que los recubre, es conectivo laxo, y es la que los separa o los protege de la cápsula del riñón. La encontramos también en la cápsula del riñón. Y llegamos a la vejiga. La vejiga actúa como reservorio de orina. Es el lugar donde va a ir como depositándose la orina hasta que se cubra el volumen que resiste y vamos a tener que eliminarlo. Esta vejiga lo que va a hacer luego de recoger es generar o promover la expulsión de la orina hacia el exterior. Estructuralmente vamos a reconocer esto que les estoy señalando, que se llama el trígono vesical. ¿Qué es el trígono vesical? Es un sector o una porción donde está delimitada por los 2 orificios donde llegan los uréteres y el orificio, este tercero, es el que se comunica con la uretra. Por ahí uno tiene, si no ha estudiado anatomía, la idea de que los uréteres entran por arriba de la vejiga. No, entran, miren, más abajo de la mitad. Es lo que delimitan ese trígono vesical. Ese trígono vesical es una superficie que relativamente está lisa y esta porción no se modifica. No se modifica en lo que hace a su espesor, ¿no? Después hay una segunda región, que es todo el resto de la pared vesical, que sí experimenta cambios cíclicos de acuerdo a la presencia o la ausencia de orina. Tiene las mismas características del uréter, solo que presenta algunas particularidades. Tenemos que el urotelio también presenta 3 capas histológicas que se pueden reconocer. El urotelio tiene apoyado sobre una lámina propia de tejido conectivo que también le sirve como de barrera osmótica. ¿Y qué particularidades tiene el urotelio de la vejiga? Que
Tiene como una serie de superficies elevadas que se llaman bisagras o áreas llamadas placas. No sé si se ve ahí, lo voy a agrandar un poquito más. Muy grande. Son como llamadas, como si tuvieran aspecto festoneado. ¿Qué función cumple? Es la de modular o regular el tamaño de la superficie. En la parte apical, arriba, se encuentran unas vesículas de aspecto como de disco. Ahí les estoy señalando. Que estas participan en la exocitosis o endocitosis, según el caso, de unas proteínas de membrana de la uroplaquina. Esta función del urotelio es una barrera para los agentes patógenos, pero además controla selectivamente el paso del agua. Además tenemos por fuera 3 capas de músculo liso, aquí sí, una muscular interna, una circular media y una longitudinal externa. Y todo por fuera cubierto de la adventicia, que tiene además colágeno denso con fibras elásticas. Entonces, hasta ahora lo que vamos importante diciendo es que tenemos un tipo de epitelio particular, propio y único del sistema urinario, que es el urotelio. Luego de la vejiga sale el conducto llevando la orina, que se llama uretra. Hemos dicho que la uretra era una estructura que tiene tanto el hombre como la mujer, pero presentaba características diferentes porque en el hombre comparte con el aparato sexual masculino, en cambio en la mujer no. En este dibujito sería una uretra masculina porque la primera parte está rodeada por esto que estoy señalando, que es la próstata. En cambio, en la mujer va directamente hacia el exterior. La uretra está formada por 3 capas histológicas. La más interna es la mucosa, que también es epitelio de transición o llamado urotelio, donde tiene solo 2 capas de células. Acuérdense que en esta tenían mucho más. Y una lámina interna del tejido conectivo. Luego tiene una muscular lisa que va a presentar 2 esfínteres. Uno al inicio y uno al final. Y después tenemos el tejido conectivo que va a presentar glándulas en este caso. Con respecto a la uretra masculina vamos a reconocer 3 partes. La prostática, la membranosa y la esponjosa. Eso va a depender de qué es lo que esté atravesando para llamarse de una manera o de otra. Aquí vamos a poder, claro, que toda esta parte que está rodeada de la próstata, es la prostática, la membranosa, esta porción, y la esponjosa en la última porción. Dentro de la prostática, el epitelio es polimórfico de transición. Tiene los conductos eyaculadores y tiene un utrículo prostático. La membranosa tiene epitelio cilíndrico estratificado. Ven que ahí cambiamos. Y cilíndrico pseudoestratificado. Y tiene un esfínter interno. En cambio, la última porción, que es la esponjosa o peniana, tiene epitelio cilíndrico estratificado, presenta lo que se llama la fosita navicular y tiene un estratificado plano no cornificado. Tiene, como casi todos los tejidos, una lámina propia que es fibroelástica y una glándula del litré que tiene abundante riesgo vascular. Tiene capa muscular lisa con la longitudinal interna, la circular externa, y en la parte membranosa el esfínter externo es de músculo estriado porque a esa altura ya es voluntario. En cambio, la uretra femenina podemos diferenciar. El epitelio es polimorfo y plano estratificado, no cornificado. La lámina propia es fibroelástica, también hay glándulas del litré, y el tejido vascular es eréctil.
Y muscular tenemos la interna y la circular externa. Cuando pasa a la zona del periné, el músculo es estriado porque el esfínter es voluntario. Entonces, resumamos la última parte, son sistemas de conducción, salvo la vejiga, que es de almacenamiento. El resto va a conducir y tiene que ver con un epitelio muy particular, que es el urotelio, que le permite alojar, en el caso de la vejiga, la característica que el número de capas va a depender del volumen de orina que tenga. Todos van a tener con una función de conducción y la de eliminación. Donde se produce la orina es a nivel de los corpúsculos de Malpighi, y donde se concentra es a nivel de los túbulos contorneados del asa de Henle y hasta que sale del riñón por los túbulos colectores. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Perdone, profe. Sí. Yo quería saber si una persona tiene un solo riñón, que un solo riñón secreta la misma cantidad de 12 riñones. Mira, muy buena observación. Evidentemente, si tenemos 2 riñones es porque nos hace falta los 2 riñones. Sin embargo, se ha visto que si por distintas causas, desde enfermedades, patologías, cáncer, tumores, o incluso hay gente que nace con un solo riñón y puede vivir una vida correcta, es porque con determinadas conductas para que tenga menos trabajo el riñón se puede vivir. Porque uno ha visto que muchas veces hay gente que dona el riñón a familiares. La legislación nuestra no permite donar entre personas que se llaman no homólogas, porque para evitar la posibilidad de que lo hagan por negocio o como coercitivamente o por necesidad, por venta. Pero seguramente la persona que tiene un solo riñón va a poder desarrollar una vida totalmente normal, solo que va a tener que controlar si realmente esa excreción compensa toda la función del organismo. Sin duda que se puede, porque hay muchísima gente que vive con un solo riñón. Y gente que por distintas causas ha perdido los 2, va a trasplante. Y cuando va a trasplante le ponen un solo riñón. Y puede hacer una vida totalmente normal. ¿Y por qué cada rato entonces se tiene ganas de ir en baño cuando uno tiene solo riñón? No entendí la pregunta. A veces una persona que tiene un solo riñón tiene ganas de ir en baño. No debería, no es ese el motivo, ¿no? Cuando uno va con más frecuencia al baño es o porque fabrica más orina, y ahí puede ser por motivos normales, como puede ser tomar mucho más líquido, puede ser porque esté estimulado. La persona que es hipertensa suele tomar diurético, que tiene como objetivo liberar más sodio para bajar la presión, entonces está como hiperestimulada la necesidad de ir al baño, no es necesariamente porque tenga un solo riñón. Que uno orine con más frecuencia, en términos generales, es mucho más saludable a que orine menos. Entonces, la persona que tiene problemas renales de filtración, orina menos. O sea que si la persona tiene un solo riñón y orina más veces, y está muy bien. No es ese el motivo por el que tenga un solo riñón que orine más. Por ejemplo, otro motivo para orinar mucho es tener niveles altos de glucosa. Y eso es porque el organismo está queriendo liberarse de la glucosa y para eliminarla arrastra agua. Entonces está como perdiendo mayor cantidad. Pero como el organismo sabio, va a tener mayor necesidad de tomar líquido para compensar lo que está perdiendo. Entonces tiene también más sed el que tiene necesidad de eliminar más. Ahora, cuando ese balance es demasiado alto, toma mucha agua, orina mucho, es porque algo más está funcionando, y en general son los diabéticos. Pero no está asociado tener un riñón a orinar más. No, orinar más es saludable.
Por eso se dice, tomen más líquido para poder como lavar estos riñones con más volumen de agua. Muchísimas gracias. ¿Y qué consejo se puede dar a una persona que tiene un solo riñón para cuidar muy bien este riñón? Lo que suelen darle, no sé si tanto una de las patologías más comunes de la filtración renal es que falle y filtre las proteínas. Eso sería una patología renal. Entonces, que consuma menos proteínas porque lo esfuerzan más al riñón a trabajar, a que esa filtración funcione. Y la otra es, para cuidar un riñón, es esto, de tomar más líquido para que el riñón trabaje más fácil, porque tiene más volumen para filtrar. Y sin duda, todo lo que es menos tóxicos, si el riñón tiene como función la de detoxificar, darle menos trabajo es no fumar, no comer con demasiada sal, porque la sal, la función del riñón es sacársela también de encima, no comer tantas proteínas y menos fármacos, porque también la función de los riñones es eliminar todos los fármacos que se pueden filtrar a través del riñón. Pero bueno, los de los fármacos no se puede generalizar porque depende de cada patología. Es mucho más saludable compensar un error que no tomar por decir que no se toma simplemente. Hay muchos que son específicamente nefrotóxicos, tóxicos para el riñón, pero hay muchos que son necesarios, o sea que no se lo podría generalizar, pero es como que uno le está dando más trabajo al riñón el consumir más de eso. Muchísimas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, si no lo bajo, lo subo al aula, nos vemos en el parcial el 14, el viernes. Perfecto. El viernes. Listo. Listo, Bueno, chicos. Profe. Gracias. Nos vemos, profe. Bueno, hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.